Buenas noches. Los invitamos de parte de la Maestría en Educación Superior en Salud y del módulo de Estrategias Didácticas en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a conocer un poco sobre la estrategia de enseñanza llamada la ronda clínica. Esto por parte de Jason López Betancourt y Wilson Alonso Vélez Muñoz. La ronda clínica es la estrategia por medio de la cual los médicos tratantes y estudiantes de todos los niveles, incluso enfermeras, hacen reconocimiento directo de la historia clínica, el estado y la evolución de los pacientes que se encuentran en los servicios de hospitalización y de urgencias. Con esto, evalúan las diferentes condiciones de cada paciente en su entorno social, argumentan sobre su condición y las posibilidades de resolución de sus condiciones de salud para tomar decisiones. La información resultante de esta queda consignada en la historia clínica. ¿Pero para qué sirve la ronda clínica? La ronda clínica sirve para obtener información directa, completa y armonizada de los antecedentes del estado y de la evolución del paciente durante todo el tiempo que permanece hospitalizado. Este procedimiento le permite al grupo tratante desarrollar competencias para el análisis, la argumentación y el trabajo en equipo con respecto al estado del paciente, así como para el desarrollo de otras competencias genéricas como la ética, el autoaprendizaje, la investigación y la comunicación. Pero ¿cómo asegurar como docente el éxito de la ronda clínica? Primero, se debe dedicar 30 minutos en el primer día con todo el equipo para aclarar las expectativas. 30 minutos puede sonar como un montón de tiempo, pero no puede permitirse el no hacerlo. La ausencia de aclarar expectativas y tenerlas bien definidas y entendidas dará lugar a la pérdida de tiempo más adelante de no hacerlo. Con cuidado se debe explicar cómo va a compartir el liderazgo con el residente con el interno líder, a quién deben pedir consejos y aclaraciones cuando usted no está con ellos, qué tipo de decisiones se le permite al equipo hacer por sí mismo y qué tipo de decisiones requieren de su aprobación. Se deben definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de forma explícita. Decir, por ejemplo, espero que vengan todos a las rondas diarias, que hayan visto y examinado a cada uno de sus pacientes. Los eventos durante toda la noche deben de revisarlos y los nuevos datos tenerlos listos, además de prepararse para presentar el resumen del paciente y cuál sería su plan propuesto para el día. Aclaraciones de este tipo se deben de realizar para todos los niveles de estudiantes, si es necesario. Se debe asegurar que todos los miembros del equipo tienen información adecuada para el contacto entre sí, números de teléfono celular, correo electrónico y establecer cómo se mantendrán en contacto. Pero ¿cómo estructurar rondas para aprendizaje efectivo? Se debe prometer que las rondas seguirán un calendario explícito y mantener esa promesa. Se debe evitar dividir el grupo al momento de realizar la ronda, pues todos los estudiantes pueden aprender de cada caso. Para ser eficiente se debe evitar reuniones previas o posteriores a la evaluación del paciente. Estas cuando se realizan fuera del cuarto, ya que esto no hace eficiente la ronda. ¿Y cómo evitar los inconvenientes con el paciente y la familia? El interno líder o el residente deben de explicar al paciente en la primera visita que diariamente irá un equipo a evaluarlo. Se actualizará la información con respecto a su caso y se tomarán decisiones siempre en compañía del médico tratante.
¿Y cuál es el rol del profesor en la estrategia de la ronda clínica? Primero, recibe al residente o al interno líder a cargo de la información sobre los pacientes y su evolución. Lidera la ronda clínica. Integra al paciente a la ronda con preguntas relacionadas con su estado de salud. Analiza el reporte de novedades de la historia clínica. Y delega responsabilidades en el residente para que interrogue al paciente, lo examine y realice los procedimientos que se requieran. Además, hace observaciones y da indicaciones. Motiva a los participantes a partir de preguntas relacionadas con cada paciente. Identifica el nivel de formación en que se encuentra cada paciente con el fin de orientar las preguntas y direccionarlas adecuadamente. El docente hace preguntas, precisa procedimientos al interrogatorio, hace un análisis y síntesis del caso y propone conductas a seguir. ¿Y cuál es el rol del residente o interno líder en la estrategia de la ronda clínica? Inicialmente presenta la historia, evolución y novedades del paciente. Responde preguntas que hace el profesor. Examina el paciente. Propone intervenciones clínicas argumentadas y se retan a continuar avanzando en la búsqueda de fuentes planificadas de información que amplía la comprensión de los casos trabajados durante la ronda. ¿Qué hacer entonces antes de la ronda? Con antelación el residente o el interno líder del servicio se encarga de distribuir los pacientes a visitar entre los otros residentes e internos. El residente o estudiante líder y organiza la ronda clínica. Lleva la lista de todos los participantes, de todos los pacientes a visitar. Distribuye los pacientes a visitar entre los otros residentes e internos. Se informa sobre las novedades que presentaron los pacientes. Los residentes internos o estudiantes se encargan de revisar la historia clínica que les correspondió e identifican el estado y evolución que ha tenido el paciente. Durante la ronda, el grupo visita a los pacientes. El residente presenta la historia y hace el interrogatorio al paciente de su estado de salud y lo examina. El profesor hace preguntas sobre el estado y el tratamiento del paciente. Explica conceptos o procedimientos a los participantes. Da las indicaciones pertinentes para continuar el tratamiento del paciente. Informa a la familia la condición del paciente y por último la conducta a seguir. Después de la ronda, el profesor apoya al residente en el diligenciamiento de la historia clínica en casos más complejos. Se hace una lista de chequeo de pendientes con sus responsables. Se asignan tareas con sus responsables. Se evalúa la ronda clínica con preguntas enfocadas hacia la autoevaluación individual sobre el desempeño en la ronda clínica y el profesor evalúa de forma individual o grupal el desempeño de los participantes. Como puntos a resaltar, es importante aclarar que la ronda clínica tiene un doble objetivo: garantizar que la atención del paciente se lleve a cabo de forma adecuada y que los integrantes del equipo tengan una experiencia de enseñanza activa relacionada con la visita al paciente. Además, la ronda clínica, dependiendo de la etapa del desarrollo del estudiante, permitirá que aprenda más rápidamente cuando se le dé la oportunidad de aplicar sus conocimientos a los pacientes. La tendencia a olvidar lo que se ha aprendido disminuye cuando el alumno es capaz de aplicar, analizar, sintetizar y evaluar datos médicos en este contexto. Muchas gracias y esperamos que esta información les permita tener éxito en la puesta en práctica de la ronda clínica diaria. Feliz noche.